¿Qué pasaría si te dijera que antes del famoso viaje al año 30, antes del módulo Caballo de Troya, ya existía un experimento aún más secreto? Un proyecto que podría demostrar que la humanidad dominó el tiempo desde los años 60. Su nombre era el Proyecto Marco Polo, un módulo experimental, un laboratorio móvil. Un intento real de viajar en el tiempo, ocultado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y lo más perturbador es que funcionó. Hoy conocerás en detalle el Proyecto Marco Polo. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. Antes de continuar con este video, queremos agradecer a Guillermo Maxili de Santiago, República Dominicana, quien fuera la persona que redactó este texto y nos lo enviara como una colaboración. De paso, queremos aprovechar también para que nos des un like, compartas este video, pero sobre todo que comentes y nos digas qué te ha parecido. Esto nos ayuda bastante con el algoritmo de YouTube. Hubo un tiempo en que los secretos más profundos de la ciencia norteamericana no hablaban de cohetes ni de satélites, ni siquiera de armas nucleares. Eran secretos susurrados entre ingenieros, oficiales y físicos, encerrados en laboratorios sin ventanas, perdidos en el corazón del desierto de Mojave. Secretos que jamás debieron llegar al público y que sin embargo, gracias a un hombre moribundo, salieron a la luz. Ese hombre, conocido únicamente como Jasón o el Mayor, fue una pieza clave en uno de los proyectos más arriesgados, desconcertantes y revolucionarios jamás emprendidos por las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Conocía de un proyecto que no apuntaba a las estrellas, sino al tiempo mismo. Como sabemos, gracias a Caballo de Troya, el Mayor conoció a Curtis, el general o jefe de la misión Caballo de Troya. Este le revelaría datos de otros proyectos, como el proyecto Marco Polo. Este proyecto Marco Polo, que la mayoría conocería ese nombre siglos antes como símbolo de exploración, pero dentro de los archivos secretos de la USAF, Marco Polo significaba algo distinto. Era el primer intento real, científico y controlado de trasladar un módulo completo, con crononautas, dentro a otro punto del tiempo. No a otro país, no a otro planeta, sino a otro año. Y el Mayor lo sabía, porque él conocía del proyecto, como ya mencionamos, gracias a los comentarios del general Curtis. La historia comienza formalmente en la primavera de 1964, cuando llegan a sus oídos las primeras noticias de un proyecto revolucionario, auspiciado por la AFOSI y la AFORCE, junto a expertos del MIT. Él había sido seleccionado por la NASA para supervisar el VIAL, el vehículo para la investigación del aterrizaje lunar. Pero más allá del bullicio tecnológico del programa Apolo, había algo más, algo oculto, algo mucho más poderoso que un alunizaje. Mientras el Mayor permanecía en la base Edwards, participando de las pruebas de vuelo,
un rumor empezó a abrirse paso entre los pilotos y científicos con acreditación de seguridad Top Secret, un proyecto llamado Operación Swivel, un nombre inocente que escondía el descubrimiento que cambiaría la concepción humana del tiempo. Los Swivels, ese era el centro de todo, un sistema que permitía manipular, literalmente, los ángulos fundamentales que definen el espacio y el tiempo. Según los documentos técnicos, aquel avance permitía invertir las subpartículas atómicas de un objeto completo, incluido aire, los fluidos y a los propios tripulantes. Era la llave para romper las barreras de nuestro continuo temporal. Y así, entre 1964 y 1966, el potencial de esta tecnología explotó ante el equipo científico. De repente, viajar al futuro no era una idea de ciencia ficción. Tampoco viajar a otro punto dimensional dentro de nuestra galaxia. La física, hasta entonces un cerrojo infranqueable, parecía abrirse. La USAF reaccionó rápido. El general a cargo del proyecto Swivel reorganizó el programa en 3 grandes líneas de exploración. La primera, enviar un módulo hacia otro marco dimensional. La segunda, desplazar una nave laboratorio completa hacia nuestro futuro inmediato. La tercera, transportar un equipo de exploradores a un pasado remoto de la Tierra. Ese tercer programa, el más ambicioso, el que podría poner en riesgo no solo vidas, sino también la coherencia histórica de la humanidad, recibió un nombre en clave que pasaría a la historia y que muchos de ustedes conocen: Operación Caballo de Troya. Pero antes de Caballo de Troya existió otro proyecto, el más experimental, el que probó por primera vez la teoría de la inversión temporal a gran escala. Ese fue la Operación Marco Polo. El proyecto Marco Polo requería un sistema de propulsión y desplazamiento completamente distinto al usado en Caballo de Troya. Mientras la cuna de los viajeros al año 30 podía invertir las subpartículas en seco, el módulo de Marco Polo necesitaba un impulso espacial inicial combinado con la manipulación temporal. Era un híbrido, nave y distorsionador temporal. Tenía que ser capaz de situarse en un punto exacto del espacio antes de activar los swivels, que lo desplazarían a un punto exacto del tiempo. Imagina la magnitud del desafío. Calcular dónde estaba la Tierra hace miles de años, en qué posición orbital, qué velocidad tenía, qué inclinación axial. Una mínima variación de apenas centímetros podía significar materializarse dentro de una montaña o en el vacío del espacio exterior. Con todo ese riesgo, la Operación Marco Polo fue concebida como la primera expedición, la prueba definitiva para saber si viajar por el tiempo no era solo posible, sino repetible. Jason, entonces un joven piloto e ingeniero, conoció al jefe del proyecto Swivel durante un almuerzo informal. Aquella reunión marcaría el destino de su vida. El general, un hombre brillante, reservado, directo, escuchó las inquietudes de Jason sobre las limitaciones tecnológicas de la NASA y sin preámbulos y sin aviso previo le hizo una pregunta. ¿Quiere trabajar conmigo? Sí. Ese sí cambiaría no solo su vida, sino la historia humana. A partir de 1966, el proyecto Marco Polo
junto a sus dos programas hermanos, comenzó a consolidarse. Equipos enteros de físicos, matemáticos, especialistas en propulsión y militares trabajaron día y noche en bases ocultas del Mojave. La meta no era la Luna, no era Marte, era el tiempo. Durante esos años, el mayor fue testigo directo de los avances que permitirían, tiempo después, el viaje más extraordinario jamás realizado y que los amantes de la saga de J.J. Benítez conocemos, el salto al año 30 de nuestra era, el viaje al Israel de la época de Jesús. Pero antes de llegar a ese punto, el proyecto Marco Polo tenía que funcionar. Tenía que demostrar que la inversión temporal no destruiría el módulo, ni a los tripulantes, ni el tejido temporal que sostiene la realidad que conocemos. Los científicos comprendieron que la inversión absoluta de las subpartículas no violaba el principio de conservación de la masa y la energía. El objeto no desaparecía, cambiaba de ángulo temporal. Era un desplazamiento, no una aniquilación. Y si eso era cierto, entonces Marco Polo podía cruzar el océano del tiempo, igual que el explorador veneciano había cruzado el océano físico. El mayor relata en el primer caballo de Troya que en una pastilla de titanio usada por las pruebas había billones de átomos actuando como portadores de información. Ninguna computadora conocida podía almacenar tanto. Era la memoria perfecta, la clave para registrar cada detalle del viaje en el tiempo. Aunque Marco Polo nunca alcanzó la celebridad de Caballo de Troya, su rol fue decisivo. Fue la piedra angular, el experimento base, el salto inicial que permitió validar la tecnología antes de arriesgar a dos hombres en un viaje al pasado de Jesús de Nazaret. Es bueno en este punto hacer hincapié en que también existieron proyectos paralelos en la época, como el ya mencionado en este mismo canal, Proyecto Pegasus. Aunque según lo analizado e investigado por nuestro buen colaborador Guillermo Maxili, el proyecto Marco Polo podría haber sido primero que el proyecto Pegasus. Cuando finalmente la USAD decidió cuál sería el primer viaje oficial en el tiempo, Marco Polo cedió su lugar. El riesgo de un viaje a la Guerra de Secesión era demasiado alto. También lo era viajar al siglo XV a la Isla de Madera. Y entonces surgió la alternativa más segura, más relevante, más trascendental: viajar al año 30. Y así, Marco Polo, aquel proyecto experimental, abrió paso al viaje que transformaría la vida del mayor y la historia espiritual de la humanidad. Hoy, cuando leemos sus diarios, cuando descubrimos cómo la tecnología temporal terminaría conduciendo a Jasón y a Eliseo hasta la presencia real de Jesús de Nazaret, es imposible no mirar al proyecto Marco Polo con profunda admiración, porque sin él, la operación Caballo de Troya quizá jamás habría visto la luz.